Hola, hola, mi nombre es Luis Egocheaga y estoy aquí en representación del Centro de Capacitación y Desarrollo, inaugurando una nueva versión del programa Escala, que se ha abierto para involucrar a la población, expandir conocimiento e intercambiar ideas y propuestas respecto a los temas que a todos nos preocupan. Estamos aquí con el ingeniero Luis Antonio, que es el decano del Colegio de Ingenieros del Callao, con quien hoy vamos a firmar un convenio de cooperación entre instituciones para justamente apoyarnos mutuamente en esta expansión del aprendizaje y el conocimiento. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por su presencia. Estamos acá en el Consejo Departamental del Callao, del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy esto es parte de la temática que se va a trabajar, es una renovación de un convenio que tenemos con la institución Centro de Capacitación y Desarrollo. Y como ustedes ven, en el Callao hay una serie de factores diferentes. De repente, si venían de Lima, estaban viniendo en un clima nublado y hoy día estamos acá en otro tipo de clima mucho más caluroso. Exacto. Bienvenidos. No, gracias a ti, Luis. Bueno, en este espacio estamos queriendo conversar acerca de varios temas que, como todos sabemos y las noticias nos lo presentan todos los días, uno de los temas que nos debe preocupar e incluso invitar a involucrarnos, tanto personal como colectivamente, es el tema del cambio climático, ¿no? Ya todos conocemos de que el origen de este cambio abrupto en varias facetas del clima, que puede ir desde un lado del péndulo, que es una sequía mucho más fuerte de lo que antes había, hasta el otro lado, que era llueve, pero así sobremojado, como digo yo, y cae a veces en un día lo que normalmente está lloviendo en un mes o más. Pues no estamos preparados para eso, ¿no? Y en el caso del Callao, justamente el tema de la vulnerabilidad del puerto es un tema que nos gustaría abordar contigo, porque tú como poblador, en contacto con la población, los temas vulnerables, como por ejemplo la zona norte, estábamos hablando de la zona de Pachacute, quisiéramos que nos expliques un poco cómo es que están entendiendo y cómo están tratando de promover acciones de adaptación para evitar que suceda lo que pasó en Niño Costero, por ejemplo, ¿no? Una memoria tan lamentable y reciente. Así es. Bueno, este cambio climático es a nivel mundial, no estamos ajenos a eso. Sin embargo, creo que el Callao es uno de los lugares donde tiene una serie de factores que lo van a afectar. En primer lugar, por el tema de la vulnerabilidad que tiene la zona norte, por ejemplo, en la zona de Pachacute, ahí, además del cambio climático, tenemos este silencio sísmico muy prolongado. Correcto, en algún momento va a ocurrir, pero sin embargo ahí se han hecho algunos trabajos a través del gobierno local, por ejemplo. Pachacute es una población aproximadamente de 300.000 habitantes y ahí la zona que estuvo sin construir muchos años y que se dejaron como cerca de 16 hectáreas para poder en algún momento hacer un parque zonal, y justamente a consecuencia de este aniversario que tuvimos de nuestro bicentenario, se ha logrado ahí ejecutar un parque bicentenario. Este parque bicentenario tiene más o menos 2 hectáreas y en el momento que ocurra alguno de estos eventos va a ser la única zona de refugio para la población de ahí, porque va a ser el lugar donde se van a poder habilitar las carpas, poder llegar a través de helicópteros para poder ayudar a las personas, porque entendemos que cuando ocurra este evento, no solamente va a haber afectación a través de la infraestructura, sino también un probable tsunami, y eso va a ocasionar que, por ejemplo, el puente que nos conecta hacia la zona de Ventanilla ya no pueda ser utilizado. Entonces tiene que buscarse otro tipo de formas de trabajo. Y en la parte de la punta, igual el gobierno local también tiene ya establecidos los lugares de refugio, porque obviamente después de un evento sísmico va a originarse un tema de tsunami, y
la población de la Punta, hasta que pueda desplazarse a una zona más segura, tiene ahí varios edificios que ya están censados y donde se les ha planteado que esos serán los lugares donde puedan refugiarse. Con respecto a los otros distritos, bueno, ya son mucho más urbanos, pero el otro tema que siempre está pendiente y siempre se está trabajando, que es la limpieza del cauce del río Rímac, para justamente evitar el tema de que se pueda colapsar o venirse, como hace muchos años se vino en la zona de Olanto, pero hoy en día ya esa parte ya se ha levantado el nivel para poder no tener este tipo de problemas, ¿no? Es básicamente lo que se trabaja, y a través de también el colegio y también los gobiernos locales y entiendo que también el gobierno regional tienen ahí una serie de charlas que se hacen justamente preventivas para que puedan ellos trabajar. De acuerdo. Y ahora que has mencionado el tema del tsunami, yo tengo una idea de lo que he estado viendo en el Matabur, le llamo yo, el Google. Pero el tsunami que se dio hace creo que 3 siglos, o creo que fue incluso en la época española, que fue lo más desastroso, y justamente a partir de ahí es que cuenta el Instituto Geofísico este silencio sísmico de cientos de años, pero en algún lugar leí de que el tsunami entró por el cauce del río Rímac y llegó hasta donde está este monumento a Carmen de la Legua. ¿Esa fue la distancia que efectivamente recorrió el tsunami o es algo que...? Bueno, es cierto, ¿no? Esto estamos hablando en el siglo XVIII, 1700. Fue un evento muy fuerte, prácticamente toda la población del Callao de ese entonces fue afectada. Y obviamente no había en esa época, bueno, pues los conocimientos ni las previsiones que se podían tener. Pero sin embargo, hace ya un par de años, por lo menos, un poquito más me parece, el Instituto Geofísico del Perú ya ha colocado una de las alertas tempranas en la zona de la isla San Lorenzo, y eso también va a ayudar de alguna manera a tener, si bien es cierto, no es, pero esos segundos antes que uno pueda tener de ventaja para poder estar prevenido, ayuda bastante. Pueden salvar muchas vidas. Así es, ¿no? Y sin embargo, también ahora ya hay un poquito más de previsiones, obviamente las construcciones que tenemos son mucho más resistentes en algunos casos, y lo que sí, de todas maneras, donde estaría mucho más afectado sería la zona de Callao Monumental, que es la zona histórica antigua, que sí fue construida posteriormente a este evento, ¿no? Incluyendo el Real Felipe, ¿no? Que también incluyendo el Real Felipe, claro, exacto, fue post-tsunami. Sí, en realidad estábamos comentando, Perú es ahí estamos dejando pasar el progreso. Así es. Sí, justamente este sonido que tenemos es un sonido de los aviones que salen del aeropuerto Jorge Chávez, y tal como lo comentaba, ¿no? Son 40 vuelos que llegan, y en ese lapso del minuto que va llegando va saliendo otro también, igual con otro destino, y ahora vamos a tener una segunda pista, así que ya la tenemos, y esto va a ir incrementándose, pero es parte del desarrollo. Es parte del desarrollo. Y el Callao es el lugar donde se llega en forma internacional a través del aeropuerto y el puerto, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, justamente, ¿ya está funcionando la segunda pista o está en marcha blanca este momento? No, sí, ya está en funcionamiento. En algunos momentos se usa alternativamente cada una de ellas, pero lo más importante es que tenemos un nuevo flujo de pasajeros adicional, que también tenemos que ver que eso incluye mayor tráfico, incluye mayores necesidades dentro del aeropuerto, y el próximo año, en enero del 25, se culmina la ciudad de aeropuerto, con lo cual va a estar totalmente habilitado las 2 vías, y a la mitad, al final está la ciudad de aeropuerto, donde va a tener centros comerciales, hoteles, y la nueva salida va a ser por la avenida Santa Rosa, ¿no? Que es el proyecto tal como está concebido.
¿Verdad? Tienes razón, actualmente el Jorge Chávez no tiene cerca un centro comercial, un megacentro comercial al cual, digamos, se pueda hacer algún tipo incluso de permitir a la gente que llegue cerca al aeropuerto y transitar con más tranquilidad y calma hacia el aeropuerto. Yo me estoy ahorita recordando del aeropuerto de Chiclayo, está vecino prácticamente con un par de malls, ¿no? Y cuando viajaba con cierta frecuencia de Lima a Chiclayo, solíamos llegar temprano al mall y pasear, ver algunas tiendas, y ya cuando estaba ya el vuelo caminando, ingresábamos al aeropuerto y tomábamos ya el vuelo, ¿no? Eso, por ejemplo, actualmente, y eso es algo en lo que no había reparado, no puede hacerse en el Jorge Chávez, está industrializado todo el alrededor del aeropuerto y hay que salir en auto o en taxi del aeropuerto para lograrlo así, ¿no? Y hablando de esto del puerto del Callao, ¿cómo ven la emergencia del megapuerto de Chancay? Estuve viendo en varios videos y lo han estado promocionando, que va a causar una revolución en términos de tráfico comercial entre Asia, o sea, cruzar el Pacífico. Actualmente solamente 2 puertos, creo que los están en Estados Unidos, permiten que haya tránsito de estas naves que transportan, pues no sé cuántos miles de contenedores, y que después caletean, y Callao, a pesar de lo grande que es un punto de caleteo más. Pero ahora van a venir directamente de Asia hacia Chancay, y de Chancay se va a empezar a abrir, ya sea por caleteo o también por tierra o avión, hacia el resto de países de Sudamérica. Y eso va a afectar definitivamente, digamos, el tráfico en el Callao. Pero ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Han tenido alguna correlación con eso? Bueno, sí, justamente hace unos 15 días ha salido el Plan Macroeconómico Multianual que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2024 al 2027, y ahí está el puerto del Callao, el puerto Chancay, y en el medio está un parque industrial tecnológico que se va a desarrollar en la zona de Ancón. Entonces, sí es cierto, de alguna manera va a haber mucho mayor tránsito naviero, si se quiere decir, a través de Chancay, porque vienen los barcos grandes que traen 18.000 contenedores, pero sin embargo, la semana pasada, DP World ya ha logrado tener la licencia y estuve presente justamente en la primera llegada del primer barco, justamente de 400 metros de eslora, que venía justamente trayendo contenedores de Asia, ¿no? Lo que sucede es que en todos estos años, en realidad el Perú, ¿no? y en este caso Lima, hemos vivido de espaldas al mar. Sí. En primer lugar, de espaldas al mar, porque teniendo la capital, el mar al frente, lo teníamos de botadero, de relleno. Sin embargo, ahora la avenida Costa Verde ha permitido justamente que esto se ponerle valor, claro. Valor, y llegar desde Chorrillos hasta la punta, mirando al mar y recorriendo a través de la vía, ¿no? Lo mismo ha sucedido, que es un poco lo que también tenemos mentalmente cuando nosotros vemos en un mapa mundi. Siempre vemos que América está a la derecha, al medio está el Atlántico, y a la izquierda vemos a Europa, y al final lo vemos a Asia. Pero si rotáramos el mapa mundi y pusiéramos a América al lado izquierdo, tenemos todo el Océano Pacífico, y a la derecha miramos y ahí está la China, ahí está Japón, ahí está Singapur, Taiwán, o sea, los tigres de Asia, todos los tigres. Entonces, prácticamente la comunicación más importante en este momento es mirar hacia el Asia, ¿no? Y entonces eso ha permitido que justamente Costco, que es una de las empresas mundiales, a nivel mundial, primeras en este tráfico naviero, haya visto sus ojos en el Perú y lo haya puesto en Chancay. Y eso obviamente va a generar mucho mayor tránsito. En Chancay estamos pues a minutos, ¿no? Entonces la creación de este parque industrial tecnológico va a permitir más bien una conexión y mirar hacia el otro lado, porque lo que ahorita normalmente miramos es cómo vamos hacia el sur, pero hacia el norte
tenemos todo ese potencial y yo creo que como siempre digo, hace años había la idea de que si colocas una farmacia, dentro de 2 cuadras no debería haber otra farmacia, ¿no? Ahora vemos que las 3 farmacias están juntas y las 3 tienen mercado. ¿Por qué? Porque justamente hay diversidad, hay competitividad, y eso es lo que vamos a tener que lograr, ¿no? Ser más competitivos con respecto a este puerto, pero como le digo, DP World ya comenzó y sé que APM también está en esa misma ampliación, o sea que va a estar ahí. Y aparte que lo más importante, la estación número 1 de la línea 2 empieza en el óvalo Garibaldi, a pocos metros del puerto, lo cual también va a generar otro tipo de turismo ya para el tema de cruceros y paseos en yate, ¿no? O sea, creo que esto va a seguir avanzando. No, pues sí, definitivamente el tema de facilitar y hacer más eficiente la comunicación vía terrestre, aérea o marítima en este caso es una clave para poder consolidar desarrollo, ¿no? Y si, como tú bien dices, está llegando esta línea 2 muy cerca al corazón del Callao, hay muchas personas, y entre ellas me incluyo, que ver el Callao, ¿y qué vuelo tomo para llegar hasta el Callao? ¿No? Me gustaría regresar con más frecuencia, pero el costo, digamos, el tráfico y la inseguridad en casi todo el trayecto, como que desanima. Yo he sido usuario, y hasta hace unos años, bastante usuario de la línea 1. Después ya me mudé un poco lejos de la línea 1, pero pasaba a media cuadra de mi casa, por San Roque, y iba y venía, salvo los muy raros casos de alguna parada por alguna emergencia, el sistema es súper eficiente, rápido, seguro, y debería ampliarse este mismo esquema de trabajo de transporte de la población en esta línea 2, ¿no? Entonces, sí, yo coincido contigo, los cambios se van a dar, y el tema o el reto es ver qué tanto puede aprovecharse esos cambios que se van a dar, no vamos a detener, para poder readecuar la economía, la dinámica económica y social del Callao en este caso, aprovechando que existe ahora un puerto de llegada de este tipo de buques. ¿Cuántos son? Si Perú tiene 3.000 kilómetros de costa, hasta el otro puerto creo que es Seattle, pues son 12.000 o 15.000 kilómetros que tiene que caletrar para llegar hasta el Callao. Ahora, ¿en qué? El primer puerto hacia el sur de Chancay me imagino que será Callao, no hay otro, ¿no? Entonces ahí está la ventaja de tenerlo, ¿no? Esos temas son los que estamos tratando de difundir a través de esta plataforma Escala, ¿no? Y hay otro tema que estaba queriendo poner sobre la mesa. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con el tema del manejo de las aguas residuales? Entiendo que aquí está Tahuada, ¿no? La planta, una de las 2 plantas, le llaman tratamiento preliminar avanzado, porque básicamente, y con eso estoy de acuerdo, no usa químicos para descontaminar las aguas residuales, porque es cierto, todos los otros sistemas, los activados, utilizan químicos para poder hacer más eficiente la remoción de contaminantes de las aguas. Pero este sistema es básicamente físico a través de filtros, y logran, de acuerdo a lo que he visto, eliminar casi todos los patógenos peligrosos para el ser humano. Los huevos del minto, por ejemplo, están diseñados para no dejar pasar huevos del minto, que para nosotros en tema de salud es uno de los patógenos más insidiosos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tomarnos una jarra con 3.000 coliformes coliformes termotolerantes, pero no necesariamente vamos a hacer una enfermedad intestinal. Pero si en cada vaso hay un huevo de parásito, no importa nuestra condición de salud, vamos a hacer parasitosis. Porque el intestino es el hábitat normal donde se desarrolla el parásito. Entonces el agua sale prácticamente con todo lo que ha disuelto en el camino y una carga bacteriana que no es lo ideal, pero es lo que se puede lograr con ese tipo de tecnología. Pero hay otras alternativas que estamos nosotros promoviendo en otras ciudades, por ejemplo en Tacna, en Chimbote, que es usar el agua
tratada para cultivo, ¿no? En lo que es un aprovechamiento de lo que ya usó la ciudad, y ahora con este concepto de economía circular podemos empezar a diseñar los sistemas de tratamiento con un componente de uso productivo del agua residual tratada, ¿no? Y acá tenemos, ¿cuántos? Son 10 cubos por segundo de Tahuada, y la China tenemos 6. Entre los son 16 cubos por 16.000 litros de desagüe tratado por segundo. Y hay, en ambos casos, hay un área en la que se podría utilizar al menos parte de ese efluente, porque bueno, con ese efluente uno puede cultivar un bosque sin ningún problema. Las normas de la OMS, no hay ningún problema con 10 a la 4, creo que sale en la China Tahuada, y tú puedes cultivar un bosque tranquilamente, no hay ningún riesgo. Incluso puedes cultivar pasturas, o sea, puedes cultivar todo aquello que el ser humano no consuma crudo. No puedes cultivar fresas, no puedes cultivar tomate, lechuga, ¿no? Pero sí todo lo demás, porque necesita un tratamiento previo, literalmente cocinar el producto para poderlo ingerir. ¿En algún momento tuvieron contacto con CEDAPAL para ver si se aprovechaba ese enorme volumen de agua que ahora estamos disponiendo en el Océano Pacífico? Mira, Tahuada es uno, pero hay uno mucho más moderno que se está terminando de construir, debe estar en este año ya entrando en funcionamiento, que es el Petar Pachacútec. Ya, está más al norte. Está al norte, para justamente todas las aguas residuales que vienen de Pachacútec, que son una de las razones porque también todavía en este momento Pachacútec sufre el tema del agua. O sea, no se le da la dotación completa, pero una vez que entre en funcionamiento esta planta, hay una planta muy moderna que se está ejecutando, y también tiene un emisor submarino que también igual va a generar que se bote el agua hacia el mar. Pero sin embargo, en un momento estuvimos conversando con CEDAPAL y en este caso con el gobierno local, ya que ellos en las partes altas tienen pues parques, tienen una serie de lugares de áreas verdes donde se puede justamente utilizar esta agua de riego, ¿no? Para poderla cambiarla de forma, y es un buen ejemplo el que ha puesto, porque justamente Guarmey, donde llega el mineroducto, cuando uno pasaba por Guarmey era pues un desierto, obviamente no había mucho, y el mineroducto justamente logró que comenzaran a ampliarse las áreas verdes, y hoy día ahora puede ver uno, si está camino al norte, al lado derecho ve un bosque, y ese bosque es generado justamente por esta agua que viene, que en realidad no contamina, y eso es lo que sucede en muchos países, pero acá a veces hay un poco de temores del tema del consumo. En este caso estamos hablando de plantas que simplemente le van a dar otro tipo de vista a nuestro cielo plomo que tenemos y estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, hoy día que nos acompaña el sol acá en el Callao. El cielo pan seguro. Sí. No, menciono eso porque yo trabajo desde la década de los 80 con un centro regional de la OPS, que es el Centro Panamericano de Ingeniería de CEPIS, ¿no? Trabajé 21 años con ellos. Y en eso hicimos un inventario acerca de cómo las ciudades manejaban el tema de las aguas residuales. Y nos hemos encontrado con ejemplos como el de Mendoza en Argentina, ¿no? Creo que la mitad de los vinos que se producen en Mendoza para exportación los viñedos son regados con las aguas residuales tratadas de la ciudad de Mendoza. Mendoza es la cuarta ciudad en población de Argentina, ¿no? Y hace el año 74 empezaron con este proceso. Y la compañía nunca había visto una empresa tan azul como esa que maneja las plantas. Dicho sea de paso, es la planta más grande de toda América, son 300 hectáreas de espejo de agua. Le cobra a la ciudad por cada metro cúbico de desagüe que le entrega, y le cobra a los agricultores por cada metro cúbico de agua tratada. Ellos le dicen, no te estoy vendiendo agua, te estoy vendiendo fertilizante líquido, lo cual es cierto. Y cuando conocimos esa experiencia, que fue por los 80, había
5.000 hectáreas con riego, ahora hay 25.000 hectáreas con riego aprovechado de esa planta de tratamiento, ¿no? Donde antes había limitaciones. Y como te comento, el tema de los vinos de Mendoza se exportan y muy pocas personas saben que son regados los viñedos para producir el vino. Ahora, nosotros fuimos como OPS y nos garantizamos de que no había ningún riesgo de contaminación de patógenos humanos, ni siquiera del viñedo hacia la fabricación del vino. Entonces, ya ahí nos convencimos que era un negocio, pero realmente bien concebido, ¿no? Le alivian un tema que para todas las ciudades es un reto. ¿Qué hago con el agua residual? Y en lugar de disponerla en un río que está cercano el río, pero nos dijeron, no, vamos a resolver el tema de las aguas residuales a la ciudad y hacemos negocio con el agua tratada. Y así están hasta ahora. Es cierto. Ahora, después estamos yéndonos a un breve corte. Ya, okay. 2 minutos, de repente puedo hacer una antesala. No sé si has conocido el caso de Ica, la EPS de Ica y Agrocasa en Ica. Básicamente es muy similar a lo de Mendoza, solamente que en este caso Mapica subastó su desagüe. Y por no decidirse, subastó la mitad, 300 litros por segundo. Y Agrocasa ganó la subasta. Hace un año que está funcionando la planta de tratamiento. Y están obteniendo agua de riego para palto, uva de mesa, arándano y espárrago, creo. De exportación. Sí, es cierto. Ica es uno de los primeros que está en esto. Oye, te estaba comentando, Luis, que hay una razón por la que recién, pocos años atrás, concretamente a partir del 2017, se ha podido abrir cierta mayor formalidad en el tratamiento y uso del agua residual tratada, porque el 2017 la legislación da un giro de 180 grados, así manifiesto, porque hasta el 2016, tanto el agua como los lodos que generan las plantas de tratamiento se consideraban residuos peligrosos, a pesar de que había miles de evidencias que bien manejados no eran así. Es más, antes del 2017 ya existían en Lima y el Callao más de 50 prácticas conocidas por CEAPAL. Entre los 3 clubes de golf que tenemos en Lima, los 3 cluberos se riegan con aguas residuales tratadas. O la ladera del Colegio La Inmaculada en Monterrico, ¿no? Bombean agua, desagüe hasta arriba, tiene una planta y con eso riegan toda la ladera y la han verdeado, ¿no? Y así hay otras 50 más, ¿no? Pero en 2017 ya el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entiende que hay un potencial y que es un tema de manejo lo que puede regular ese riesgo de alguna enfermedad al ser humano y permite que se comercialicen tanto las aguas residuales como los lodos que generan las plantas, ¿no? En ciertas condiciones. Pero sí permite, y literalmente dice, se puede vender hasta el desagüe, o digamos, a partir del desagüe, agua residual medio tratada, agua residual bien tratada, y así como los lodos, ¿no? Entonces, 2 años después se da esta experiencia, la primera en Perú, en la que una empresa de saneamiento, como lo es CEAPAL, hay 50 EPS en todo el Perú, y esta que ya no tenía forma de manejar su desagüe, la planta estaba totalmente colmatada, ya no servía para nada, subasta la mitad del desagüe y Agrocasa gana esa subasta. Y el compromiso, en pocas palabras, Agrocasa le va a pagar, si entiendo, 9 millones de soles al año por 20 años, por esos 300 litros por segundo. Va a construir sobre el terreno de la antigua planta de Mapica y le va a pagar por usar ese terreno, y ahí está construyendo, ya construyó su planta de tratamiento con la tecnología que ellos han decidido para poder llegar a una calidad de agua tratada para los cultivos que tienen a lo de 14, 15 kilómetros. Tienen un fondo de 700, 900 hectáreas, y ahora que la planta está funcionando desde septiembre del año pasado, están enviando el efluente tratado a través de tubería, y ahí tienen todo un sistema de riego tecnificado.
Y todos los cultivos que van a desarrollar son para exportación. Entonces la pregunta es, ¿quién es el más interesado de que los productos que son regados con agua residual tratada no reciban algún veto o algo? Encontré coliformes y te rechazo el embarque. Agrocasa va a ser el más interesado en que esa planta funcione así como un reloj y riegue sus cultivos con el agua que saben que no van a hacer ningún tipo de rechazo de las autoridades de los lugares de exportación. Entonces allí recién se empieza a abrir el tema del potencial uso de las aguas residuales, ¿no? Hay otro ejemplo también en Arequipa, en donde tú debes saber, Cerro Verde, cuando quiso ampliar sus operaciones, primero subió a la cabecera de Cuenca y dijo, acá no puedo sacar, necesitan 1000 litros por segundo. ¿Dónde hay esos 1000 litros por segundo? En el desagüe. En el desagüe. Han instalado la enlosada, la operan y se llevan su cubo por segundo y el resto, creo que termina un tratamiento adicional y es descargado en el río y los agricultores se la reparten porque es una excelente, y estamos hablando de 600, 800 litros por segundo, o sea, no es un caño, es un tremendo caudal que está incorporando áreas de riego para la agricultura. Yo pienso que muchos me dicen, oye, pero bombear el agua, yo creo que ha llegado un momento en el que debemos poner sobre una balanza, digamos, que mida otros aspectos que no sean exclusivamente los económicos, ¿no? Porque hay una viabilidad ambiental, hay una viabilidad social que hay que poner en la balanza de los beneficios de usar el agua residual tratada, que en estos momentos no se está considerando en su real magnitud. ¿Tú te imaginas si pudiese derivarse de alguna forma estos 10.000 litros por segundo hacia las zonas áridas que tenemos hacia el norte de Lima? A 1 litro por segundo por hectárea tienes 10.000 hectáreas que puedes regar y mantener con ese caudal, con lo que ahorita está saliendo al mar. Vos, digamos, ilusionándome, agarras el emisario y pues son como 3 kilómetros, creo, y lo botas para el norte. Oye, pero ese bombeo, oye, ¿qué vas a ganar allá? Vas a ganar 10.000 hectáreas que le puedes dar ya. Deja volar tu imaginación de todo el valor que le puedes dar a esa agua cultivando la tierra. Ya, yo creo que acá es cierto, ¿no? La preocupación ambiental con respecto al tema de los residuos, la preocupación de la contaminación del aire que tenemos en las ciudades. Hay una serie de factores que en los últimos años quienes sacan las leyes y sacan a veces las normas no son justamente los técnicos. Yeah. Entonces, a partir de ahí comienzan este tipo de restricciones. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo ahí una crítica que igual, porque esto de cambiar la norma costó bastante, sí. Y sí sé por la experiencia de Ica, porque justamente fue la que era decana y ahora ya está justamente a cargo de esta empresa, trabajó en esto, pero nos falta pues cambiar el tema de la... O sea, por ejemplo, acá en la ciudad, si tú ves la norma, dice que el asfalto recogido, es decir, cuando uno hace una demolición de asfalto, claro, ¿no? Ese material de fresado que le llamamos, es un material contaminante. Ya. Pero si ese lo puedes volver a usar... Así es. Hay una norma técnica. Claro, pero como es material contaminante, o sea, tienes que transportarlo y llevarlo a un sitio seguro. A un relleno de seguridad. Pero si lo puedes en ese mismo momento volver a reutilizar, o sea, eso se utiliza en otras ciudades del mundo. Sí. Acá, por ejemplo, cuando uno quiere rehabilitar una vía, tienes que sacar todo lo que ya se hizo, toda la carpeta, volverla a traer más material, generar más contaminación, cuando ese mismo material lo puedes reciclar. Sí. Y lo puedes volver a reutilizar. Eso se ha utilizado acá en el puerto del Callao, por ejemplo, todas las demoliciones que se hicieron de ese concreto antiguo, se ha vuelto a usar, que es parte como si fuera una roca, ¿no? Entonces, así es. esto...
Ahí nos ha faltado, pero no sé si lo sabías, pero esta gestión, el Consejo Nacional está a cargo de la ingeniera María del Carmen Ponce, ¿no? Aparte que es la primera decana que tenemos en el colegio. Ya tenemos un coordinador parlamentario, es decir, tenemos una persona en el Congreso en la que puede participar o indicar y pedir las opiniones, porque el Colegio de Ingenieros tiene iniciativa de ley. Por supuesto. Y entonces ahí partir y decir que se pueden hacer modificaciones a normas y también hacer preocupaciones con respecto a temas que hace pocos días me enteré, por ejemplo. No nos preocupamos por la calidad del aire en las instituciones, en los lugares públicos. Y a consecuencia del COVID nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en diversos lugares, o sea, la calidad del aire no es la adecuada. Y uno termina yendo a un lugar médico por una enfermedad, pero sale con 5. Con otra. Sí. ¿Y por qué? Porque no se mide la calidad del aire. O uno va a un centro comercial, ¿no? Igual. Y no sabes qué tipo de calidad. Y hay formas muy simples de poder mejorar esa calidad del aire, lograr hacer ese cambio. Es limpieza. Es una limpieza, porque la ventaja es que lo tenemos en la atmósfera, el tema del aire. Entonces, pero falta pues la parte legal, la parte de la ley, y bueno, y es parte de lo que en este momento se está de alguna manera trabajando para poder, bueno, las iniciativas pues del Congreso vienen de todos los lados, más nos preocupamos por ponerle el día del gato, el día del cuy, ¿no? Pero este tipo de temas tecnológicos, por ejemplo, que no nos ayudan para poder ser pues una ciudad más, y en este caso un país mucho más moderno, y donde también podamos educar a nuestros conciudadanos, que a veces por esos temores mal fundados se niegan justamente a los cambios, y la parte tecnológica a veces nos gana en otras ciudades donde se reutiliza el agua, se reutiliza el tema de los desechos varios tipos de residuos que se emiten para justamente volverlos a trabajar. Hay casos en Colombia, por ejemplo, que se recicla el plástico y se fabrican ladrillos. Hay una serie de trabajos justamente de esta economía circular que hablábamos para no desperdiciarlos, pero acá nos falta esa parte de conciencia que la verdad se necesita. Como te digo, en primer lugar, normas que aclaren y normas que liberen ciertas restricciones que nosotros mismos nos complicamos. Exacto. Y eso nos genera estos problemas que no deberíamos tener. Es cierto, pero bueno, estamos ahí, creo, como parte de la academia, del Colegio de Ingenieros, tratando de aportar y ser escuchados, ¿no? Es un tema de perseverancia. Ahora que mencionar el tema del asfalto, pues no me ha llamado la atención, porque yo creo que entre 1990 y tantos, antes del inicio de este siglo, ya se había publicado una norma técnica en INDECOPI para el reciclado del asfalto, y recuerdo que era hasta 30% del asfalto nuevo el 30% del asfalto antiguo se podía utilizar para el asfalto nuevo, y no cambiaba las propiedades por las cuales se busca reasfaltar una vía, ¿no? Y eso no solamente significa menor volumen de asfalto que se tiene que trasladar a un relleno de seguridad, sino también significa abaratar 30% el costo del asfalto nuevo, porque ya lo tienes ahí, vas removiendo y alimentando la máquina que va poniendo el asfalto, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? O sea, también igual, o sea, miremos cuántas llantas en el país se botan y al final terminan para poder en una pollada hacer el hielo ahí para poner la cerveza, pero ese es caucho, y ese caucho también se puede triturar e incorporar, por ejemplo, al asfalto. Exacto.
y evitar tener esto, y eso hace que sea pues, justamente el pavimento flexible, se tenga mucho más esto, abrasividad. Y el caucho no se va a oxidar, no va a generar ningún tema, pero Exacto. Son cosas tecnológicas que existen, que se usan en otros países, pero como te digo, es un tema de poder... De decisión política, política y de poder mejorar, ¿no? Para poder tener el tema de la ciudad. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de este tipo de entrevistas, pongo el ejemplo simple que tenemos... Lima y Callao somos más de 11 millones. Nos cruza un río por el medio, que es el río Rímac, y tenemos 11 puentes. Es decir, un puente por millón. Nos vamos, si queremos, a ciudades nuestras, que tienen menos de 1 millón y tienen 3 o 4 puentes. Sí. Arequipa, Trujillo, Piura, por mencionar las principales. No me quiero salir del país, pero si nos vamos a Santiago, por Santiago también cruza un río. Y hay 36 puentes y son 7 millones. O sea, están por debajo de los 150.000 a 200.000. De acuerdo. Ya si nos vamos a Europa, cada 4 cuadras, sí. La ciudad necesita un puente para poder comunicarse cuando está un río por el medio. Exacto. Y no me voy al Chillón, porque en el Chillón hay 3 puentes. El que está en Ventanilla, el que está en la Panamericana Norte, y hace 7 años hizo el puente San Martín, que está a la altura de Caraballo. Esos son los 3 puentes. Ya, de acuerdo. O sea, no puede ser que no tengamos no se facilite la transitividad. Así es. Entonces estamos haciendo planes de desarrollo, pero si la comunicación es como una arteria, claro, es una vena más circulatorio que necesitamos. Sí. Pero eso nos olvidamos de eso, ¿no? Y en la pausa estabas mencionando de que el Callao es, digamos, el centro de 5 megaproyectos que van a beneficiar, a cambiar el estado de vida de la población. Una breve mención a esos proyectos. Sí, es cierto, ¿no? Acá en la provincia constitucional del Callao, ya hace más de 4 o 5 años tenemos varios proyectos que están en proceso. Claro, muchos de ellos nos están trayendo complicaciones de tránsito, el tema de tráfico, molestias de los vecinos, pero, a ver, comencemos porque el que hemos estado mencionando, el aeropuerto Jorge Chávez no solamente ya tiene la segunda pista, sino va a tener un nuevo ingreso que va a ser por la ciudad de aeropuerto a través de la avenida Santa Rosa. Tenemos DP World, que está haciendo su ampliación del puerto, es la otra segunda obra importante. APM, que también está haciendo su ampliación. Tenemos la línea 2, que, como mencioné, va a comenzar en el Óvalo Garibaldi y nos va a poder llevar hasta Ate. Pero eso va a conectar con la línea 1, con el Metropolitano y con la línea... y con la conexión del ramal 4 de la línea 4 que también se está ejecutando acá en el Callao. Y entonces ahí lo que me mencionabas, ¿no? Es decir, no solamente va a haber los pasajeros internos del Callao, sino muchas veces los vecinos de Lima, de la periferia, el que vive en Bayóvar, su turismo local termina en la Plaza de Armas. Así es. Pero hoy en día va a poder bajar hasta el Óvalo Garibaldi y poder visitar el Callao, la parte monumental, el Real Felipe, la playa. O sea, ir a la playa desde Bayóvar en 30, 40 minutos, ir a la playa desde Ate, desde la zona de la municipalidad, de Can, y bajar acá, o sea, es cambiar la forma de vida de los pobladores. Sí. Entonces, son las nuevas conexiones que vamos a tener. Y la otra que ya la tenemos, que es la Costa Verde, que es un proyecto de años, que hoy en día ya es visible. Y todo esto es ¿para qué? Para que justamente en este Callao se pueda visitar, se pueda participar de la actividad económica. Y en el caso del aeropuerto, o sea, una espera de escala de 3, 4 horas, estar dentro del aeropuerto, puedes visitar también el Callao, porque vas a tenerlo a la mano. Entonces, todos estos proyectos van a culminarse a partir del 25 y esto va a generar una forma diferente de trabajar. El ramal 4 comienza en el Óvalo de Gambetta y va
continuar hasta Lima, pero la primera parte va a terminar en Carmen de la Legua con el cruce con el ramal, ¿no? Es decir, con eso el Callao va a estar conectado por los dos lados. Mucho más conectado. Así es. Exacto, sí. Sí, realmente es mejorar la calidad de vida de las personas, porque antes de la línea 1 se hacía un inventario acerca de cuánto tiempo y cuántos traslados debía hacer alguien para que hubiera de Villa Salvador hasta la última estación, y eran como 3 horas y con 3 líneas diferentes. Sí. Okay. En una. Luis, ¿te parece si hablamos un poco del convenio que están por reactivar, renovar con el centro? ¿Cuál es la razón principal de la renovación de ese convenio? Bueno, nosotros a través del Consejo Departamental del Callao, hace muchos años ya tenemos diversas instituciones educativas, y en este caso con el Centro de Capacitación y Desarrollo, también tenemos igual un convenio en el cual los colegas y aparte también los demás participantes pueden inscribirse dentro de estos cursos que se hacen, y también dentro del convenio especificamos que pueden ser los que están dentro del Consejo Departamental del Callao obtener becas a consecuencia de los cursos que se dictan. Y el tema de los cursos es justamente que a través de este centro de capacitación que se dedica a justamente promover cursos con diferentes especialidades, hacen que tengamos esa posibilidad de complemento. Y la ventaja que acá en el Consejo Departamental del Callao tenemos pues todas las especialidades, bastante participación de especialidades nuevas que han ido saliendo y que también ellos necesitan capacitaciones y actualizaciones, que es parte de lo que en este caso la ingeniería necesita. Todos los días hay una nueva versión de algún elemento que no está usando, y si no estás actualizado, esto es un requisito para mantenerse vigente. Sí, es cierto. Sí, no, la velocidad a la que está evolucionando, tanto el conocimiento que se genera como la variedad, es alucinante. No, ya, no creo que haya alguien que sea capaz de seguirle la línea a 2 o 3 digamos, no digo profesiones, pero sí aplicaciones tecnológicas, ¿no? Porque es impresionante la velocidad a la cual no solamente se desarrollan en la misma línea, sino se entrelazan entre ellos. Sí, ¿no? Correcto. Acá, por ejemplo, a consecuencia de estos trabajos que tenemos, que son con consorcios internacionales, no es que les siga, sino que tengo que colegiarlos. Acá colegiamos ingenieros de ferrocarriles. Ya. Acá colegiamos ingenieros de mantenimiento urbano. Acá colegiamos ingenieros marítimos. Colegiamos ingenieros de mantenimiento mecánico. Ingenieros biomédicos. Es decir, vienen especialidades del extranjero con esas capacidades, y yo, por ejemplo, insisto en el tema de ingeniería de ferrocarriles, que no hay en ninguna facultad, pero vamos a tener 6 líneas, o sea, vamos a vivir ya con el tema del tren, y no hay ingenieros especialistas en el área de ferrocarriles. Bueno, los civiles, el que habla, llevó un curso de ferrocarriles y he viajado por tren, eso es parte de mi conocimiento. Claro. Ya tener una especialidad exclusivamente para el tema de ferrocarriles, creo que es parte de lo que deberíamos verlo como... Definitivamente, porque además están proyectando otros proyectos, como por ejemplo, El tren de cercanías. ¿Cuál? El de tren de cercanías de Huacho a Lima, de Exacto, a Lima. exacto. ¿No? Y hay un proyecto para hacer toda una línea de norte a sur. Con y a través de Chancay, Brasil está interesado en conectarse, pero va a ser mucho más rápido. Exacto. Sí, porque para ir a Asia... Así es. Y eso es parte pues, de la razón del convenio para poderlo trabajar. Exacto. Sí. ¿Cómo ves el rol del Colegio de Ingenieros? Quiero poner sobre la mesa un tema que creo que tú en tu formación universitaria y yo también teníamos
y creo que se mantiene hasta ahora una distancia entre la preparación académica y el ejercicio efectivo de la profesión en campo, ¿no? Y a mí me sorprende continuar escuchando esa suerte de brecha que no se cierra entre el pregrado que se termina y el ejercicio, digamos, inmediato en algún, no sé si en alguna rama de la actividad empresarial se haya acercado o cerrado esa brecha, sinceramente desconozco, pero es como si, digamos, entrenas a alguien para jugar fútbol y quieres ponerlo en la primera línea, está más perdido que no tiene la menor idea de cómo son las reglas de juego en esa primera, y podrías tener el potencial para esa primera línea, pero necesitas que se haya desarrollado antes de pretender entrar a esa primera línea. ¿Cómo percibes tú esa brecha? ¿Todavía existe? Bueno, existe, y el ejemplo lo has hecho, pero perfecto, porque una cosa es jugar fútbol o fulbito una pichanguita en el Marcan, y otra cosa es que te lleve a la losa 46 de Pachacote, o acá en Chacaritas, y los jugadores es la misma cantidad, pero la habilidad es diferente. Y entonces esa habilidad, por ejemplo, en el área de la ingeniería civil, tú vas y le vas a decir esta viga chata, y te mira, o si estás en maquinaria y le dices, oye, que trae la moto. Y alguna vez me ha pasado como anécdota, a un ingeniero junior lo llamé y le digo, trae la moto, y a los 30 minutos se trataba una barbaridad, y me trajo una moto lineal, y era una moto niveladora lo que yo le pedía, ¿no? Entonces, esos lenguajes, o tráeme al cachaco, y están buscando al soldado, pero te están viendo mal. O sea, hay dos lenguajes en la parte académica, por eso que es importante, y yo siempre promuevo, cuando he estado de docente, llevarlos a los muchachos al campo, ¿no? En el campo, en primer lugar, inclusive hasta por temas religiosos, ¿no? Porque en algún momento dictaba los sábados y se me acercó el alumno y me decía, yo no puedo venir por mi religión. Y le decía, oye, si quieres ser ingeniero, los sábados se paga, los sábados se cierra tal cosa, los sábados es que elige, porque hay que respetar la creencia, pero yo creo que también te vas a ver entender entre lo que te gusta y lo que tienes que hacer, ¿no? Y en el caso del mecánico, igual el tema de las herramientas, la verdad que sí, la brecha continúa, pero creo que hay que tener la práctica en el campo. O sea, es imposible decir que yo soy ingeniero y me voy a sentar en un escritorio. La verdad que hoy día, más de 30 minutos, sí, esto no es la costumbre de no estar sentado, pero aprovecho de esta conferencia que nos estamos dando, ¿no? Y se ha dado como anécdota, yo tengo un compañero con el que hacemos estudios ambientales, ¿no? Pero es bastante menor que yo, ¿no? Y no voy a mencionar la universidad, pero él es biólogo, ¿no? Y me dice, créeme Luis, que yo microscopio el año antes de egresar, siendo bióloga, porque no había esa implementación, y yo soy del agrario. Y le hablaba, ¿no? Le decía, oye, ¿qué tal? Instrumental de laboratorio, etcétera, etcétera. La mitad de los términos que yo le refería no tenía referencia. Pero sí me quedé muy sorprendido con el tema del microscopio, no sé cómo ha hecho biología, él y toda esa generación, ¿no? Sin tener un instrumento tan básico como es el microscopio, ¿no? Una lupa de muchísimo aumento. Pues no nos alejamos mucho. Yo creo que estos 2 años de pandemia, de haber estudiado de forma virtual, la verdad, hay una brecha que después la vamos a ver. Sí. Y hay que idear formas de poderla cerrar. Bien. Luis, qué gusto, y ojalá que podamos tener la oportunidad de una nueva reunión cuando ya haya corrido algo de agua bajo el puente, y que sean más puentes de los que ahora tenemos para comunicar un lado y el otro de la ribera. Ok, muchas gracias por la entrevista, y gracias al Centro de Capacitación y Desarrollo, que nos da la oportunidad de poder difundir este tipo de ideas, de conceptos que a veces uno no tiene oportunidad, porque a veces como son técnicas, a veces no
no son bienvenidas en las noticias formales. Sí, Gracias. exacto.